Amigos, saludos a todos. Antes de empezar el programa de hoy, yo quiero agradecer a todos los que muestran tanto interés en mi canal, escriben los comentarios y soportan mi acento por amor a la historia. Somos pocos, pero fuertes. Estoy segura de que cada uno de ustedes han oído algo sobre tal instrumento financiero como las acciones, o tal vez alguien las tiene. Todos los a quien les gusta cocinar seguramente tienen una gran cantidad de especias en casa, como pimienta, azafrán, clavo de olor, canela y otros. Ustedes con certeza saben los nombres de tales compañías multinacionales como Apple, Amazon, Procter & Gamble. Y todo esto está relacionado con nuestro héroe de hoy, con una corporación multinacional más rica y más grande en la historia de la humanidad, la Compañía Holandesa de las Indias Orientales. Cuando pensamos en conquistas no pensamos tanto en Holanda, tal vez porque el país es demasiado pequeño y su imagen existía por separado de la imagen de la corporación. O tal vez porque la fama de la compañía británica luego eclipsó a la fama de la compañía holandesa. Vamos a verlo con más detalle. La Compañía Holandesa de las Indias Orientales fue probablemente el primer caso en la historia cuando una organización comercial era más rica, más grande y más significativa que el país donde nació. ¿Por qué surgió esta empresa? ¿Por qué surgió en Holanda? ¿Cómo ganó tanto dinero? Porque el dinero realmente fue fabuloso. Los expertos estiman su capitalización de mercado en 7.4 billones de dólares estadounidenses de hoy en día. En comparación, la capitalización de Apple, la compañía más cara del mundo, solo se estima en 2.6 billones de dólares estadounidenses. Imposible de imaginar. Sin embargo, tal compañía, tal corporación nació a principios del siglo XVII y no fue debido a las nuevas tecnologías, sino a las especias. Al igual que el azúcar, estas se usan desde hace mucho tiempo. En el Imperio Romano la gente ya sabía su valor y la ponía en la comida, en el alcohol. Luego en Europa se olvidaron de ellas porque eran principalmente vendidas por los comerciantes árabes y la Iglesia Católica no alentaba el contacto con los infieles, por decirlo menos. Pero desde finales del siglo XV, con el desarrollo de la navegación y del comercio mundial, las especias regresaron y volvieron a tener una gran demanda. Sirven como condimento, se consideran saludables y cuestan una gran cantidad de plata. La palabra especias era un sinónimo de lujo, como un bolso de Chanel hoy. Se llevan desde el sudeste asiático de las Islas Molucas, también conocidas como las Islas Especieras. Ahí crecen nuez moscada, canela, clavo de olor, azafrán, pimienta y otras especias. Las crecen los lugareños, las llevan a la ciudad de Malaca, en el territorio de Malasia. Ahí las compran los árabes. El sultán de Malaca cobra un impuesto por esto y los árabes las arrastran a través de océano, a través de África y desde ahí a las mesas europeas. Malaca era un cruce de las rutas comerciales entre China y la India. Entonces todos los comerciantes que iban de un lado a otro se detenían en esta ciudad para reponer las reservas de agua, de alimentos, para esperar a que acabara el monzón, para observar cómo cambiaban los vientos, porque los barcos de la época no estaban tan adaptadas a las tormentas tropicales. Y ahora en 1511 los portugueses llegan a esta ciudad, siendo marineros magníficos, personas que hicieron una gran contribución en la historia de los descubrimientos geográficos. Ellos por fin encontraron el camino a la India y navegaron más allá, a las costas de Indonesia. Los gobernantes de las islas inmediatamente comenzaron a atraerlos al comercio y al ver sus barcos chulos, a menudo recurrían a su ayuda en sus broncas locales entre sí.
Y así las islas se convirtieron en el centro del comercio portugués. Ellos construyeron sus factorías ahí y comenzaron a controlar el mercado de las especias, mientras que sus misioneros portugueses comenzaron a imponer el cristianismo a la población local, donde sin él. Por un lado tenían China con su mercancía divina, por el otro lado tenían la India y ahora tenían las Islas Molucas con sus especias. Es decir, terminaron en el paraíso terrenal del comercio y hasta el final del siglo XVI vigilaron a este paraíso como a la niña de sus ojos. Mientras tanto, en el mismo siglo XVI en Europa ocurren dos importantes eventos que afectarán la vida de nuestras islas. El poderoso imperio español casi simultáneamente se apodera de Portugal, pero pierde su poder sobre las tierras holandesas. Parte de la Holanda se independiza y Portugal se ve obligada a obedecer al rey español. Por supuesto, los españoles no pudieron evitar visitar las colonias portuguesas, incluso Indonesia, pero no mostraron tanto interés en ellas y estaban más preocupadas con sus tierras del hemisferio occidental porque había un montón de plata, un montón de oro, las plantaciones de azúcar, así que estaban más ocupados con sus colonias y no pensaban tanto en las de Portugal. Al mismo tiempo, la parte protestante de Holanda, que se convirtió en una república independiente, ya tenía su propia flota. Pero los mismos españoles, al haber perdido esas provincias, les bloquearon la salida a las rutas comerciales ya tan habituales para los holandeses. Y estos comienzan a buscar otros para establecer su propio comercio y en particular el comercio de especias del que ya han oído tanto. Los portugueses no compartían sus secretos marítimos con nadie y tampoco querían compartir el comercio de especias, así que los holandeses comienzan una operación de espionaje. Ellos envían a unas personas a Lisboa. Ellos viven ahí ganándose confianza en los marineros portugueses. Y por fin, uno de esos espías, Cornelis de Houtman, no solo se enteró de la información necesaria, sino que él compró el mapa de la ruta del sur y lo llevó a Holanda. Así que, en abril de 1595, una flotilla holandesa de 4 barcos salió de Ámsterdam. Su camino no fue nada fácil debido al escorbuto que estalló en el barco y a algunas escaramuzas armadas. Y solo en junio de 1596 ellos llegaron a la ciudad de Banten, en la isla Java, en Indonesia. Ellos llegan a la costa y ven que han caído en un paraíso terrenal. Las islas están llenas de especias, hay tantas como cáscaras de pipas por todas partes. Y por supuesto los holandeses establecen su factoría ahí y se involucran al comercio de especias. Durante los siguientes 5 años, 15 flotas holandesas con 65 barcos partieron de los Países Bajos a Indonesia, ganándose una fortuna. Y yo lo digo ahora, ganándose una fortuna como si fuera tan fácil, pero hay que tener en cuenta que no volaron ahí con 2 escalas, ni siquiera navegaron en un barco de vapor. De los 3 barcos que iban a las Islas Especieras, solo uno regresaba a Ámsterdam. El resto se hundía en las tormentas, era saqueado por los piratas o matado por la población local. De hecho, el mismo Cornelis de Houtman, quien compró el preciado mapa, era matado por la población local en 1599 en una de esas islas en Sumatra, en una escaramuza con los nativos. Es decir, tal comercio era un gran riesgo para la vida y por el riesgo tan grande la gente recibía tanto dinero. Sin embargo, las ganancias de ese uno barco que sobrevivió y llegó a Holanda permitían no solo recuperar la pérdida de los demás, sino también construir los nuevos. Y así, cada vez más empresas holandesas se involucraban en tal comercio. Ustedes me pueden preguntar, ¿y por qué se lo permitieron los portugueses? ¿Por qué no estaban en contra? Claro que estaban. Hoy la lucha competitiva se reduce a la publicidad cautiva o los precios baratos o bonos de compras.
Pero la lucha competitiva del siglo XVII era un poco diferente. Llega un barco holandés. Por la noche los portugueses o los piratas o los árabes lo prenden fuego y masacran a todos los marineros. Y ya, y el problema está resuelto, tema cerrado. Y todo el mundo actuaba así. Era completamente legal, era completamente normal, porque soportar 6 meses de camino y luego quedarse sin botín, eso no le caía bien a nadie. No fue nada personal, solo negocio. Pero no olvidemos que los portugueses que estaban bajo el dominio de los españoles, que estaban ocupados en América con sus asuntos, no recibían el apoyo adecuado y no pudieron resistir a la flota holandesa, que estaba tan llena de exaltación. Esos chicos que obtuvieron la independencia se sentían muy ambiciosos y no se detuvieron en las especias, navegaron más allá, a Japón. En 1598, una de las empresas holandesas equipa una expedición al Extremo Oriente. Ellos deciden ir a través de América del Sur para vender alguna mercancía y llegan a Japón solo en 1600, en el año 1600. Y este país, con su mercancía exótica, los queda boca abiertos. Por supuesto quieren establecer conexiones con este país, pero no lo logran hacer de inmediato porque en pocos días la primera expedición cae en la prisión japonesa. Y eso ocurre por la culpa de la misma lucha competitiva. Los portugueses que estaban en las tierras japonesas le informaron al shogun Tokugawa, el gobernador de Japón, que eso eran los piratas que vinieron, que ahora van a conquistarte, a matarte, a saquearte, a convertirte al cristianismo, todo a la vez. ¿Lo necesitas? No. Entre los detenidos estaba un navegador inglés, William Adams, y después de hablar con él, el shogun liberó a la tripulación. Pero no les permitió salir de Japón, entonces ellos se vieron obligados a establecerse en este país para siempre. Así que William Adams se convirtió en el primer samurái europeo y se dedicó a la construcción de los primeros barcos japoneses al estilo occidental adecuados para viajes de larga distancia. Él sirvió como asesor de shogun y así, gracias a esta actividad suya, Inglaterra y Holanda comenzaron el comercio con Japón y pudieron establecer sus factorías en este país. En Tokio todavía hay un barrio que lleva el nombre de William Adams. En cierto momento, las astutas compañías holandesas entienden que estas luchas constantes con los portugueses, con los piratas, con la población local y también el peligro por parte de la naturaleza, todo eso será más fácil enfrentar siendo juntos, que deben unirse. Y en 1602 se funda la Compañía Holandesa de las Indias Orientales. Está subordinada al gobierno de los Países Bajos, pero está gobernada por un consejo de 17 señores, las 17 familias más ricas y genéricas de los comerciantes. El objetivo principal de la compañía es monopolizar el comercio en las Indias Orientales. Tiene su propia flota, tiene el derecho de firmar tratados internacionales en el nombre del país, tiene el derecho de acuñar su propia moneda y crear su propio ejército. También tiene un logo, el primer logo en la historia de la humanidad, muy claro, muy conciso, muy comprensible, con la bandera en el fondo. Aún hoy se ve espectacular. En el mismo 1602, en el mercado financiero aparecen las acciones de esta empresa. Su precio comenzaba en 200 florines, lo que hoy equivale a más o menos $1.500 estadounidenses. Y estas acciones alimentaron a la compañía con dinero. Estas acciones se podían vender, comprar, transferir por herencia, dejar en garantía. Fue una nueva palabra en las finanzas y esa nueva palabra llevó a la compañía holandesa a la luna porque la hizo independiente de nadie. Y así la colonización estaba en pleno apogeo. Los holandeses desembarcaron en la isla de Java y establecieron su factoría ahí, poco a poco dominando la región.
En 1603, el almirante Steven van der Hagen llegó a la India, derrotó a los portugueses, capturó sus barcos y se dirigió a la ciudad de Calcuta. Y cuando los holandeses desembarcaron en Calcuta, sus ojos se salieron y se cayeron al suelo porque el lujo de Calcuta no se podía describir. Varias piedras preciosas, marfil, otro tesoro, estaba pidiendo en la mano como en la cueva de la película Aladdin. Así que la compañía se allanó la ruta a la India, a China, a Japón, a Indonesia. En 1603 el mismo almirante Steven van der Hagen navegó a la isla de Mauricio cerca de Madagascar y se dice que ahí probó la carne del dodo, la ave extinta. Y por eso hay una broma que los holandeses se tragaron el último dodo. Por cierto, nuestro héroe en su nota dijo que la carne tenía un sabor desagradable, era dura y apestaba, entonces no le gustó. En 1605 él llega a las costas de Australia, pero los holandeses no usan este continente. En 1607 el devorador del dodo derrota a la flota española en el Gibraltar. Y así los holandeses cogieron la batuta de los dueños de los mares, la que luego en el siglo XVIII pasarían a los británicos. En 1609 otro gran navegante y descubridor, Henry Hudson, contrata con la compañía holandesa y descubre Manhattan. Por eso antes Nueva York se llamaba Nueva Ámsterdam porque fue descubierto y comprado por los holandeses. Ellos pagaron 60 florines a los indígenas y así ya tenían colonias en el hemisferio occidental. En 1610 la compañía holandesa crea el cargo de gobernador general de las Indias Orientales, el hombre que dirige las colonias en Asia y todo el comercio en la región. Los sultanes locales siguen gobernando, pero solo de jure, porque de facto el poder real pertenece a los holandeses y no se decide nada sin su conocimiento. Y luego en la isla de Java o Java llega el personaje principal, o más bien el villano principal de toda la historia de la colonización de las Indias Orientales. Su nombre fue Jan Pietersen Koen. Fue un empresario que estudió la náutica, el comercio y la contabilidad y luego se incorporó a la compañía holandesa. La primera vez cuando visitó a las islas fue en el año 1607 y de regreso a Ámsterdam él escribió un informe muy detallado sobre cómo deberían administrarse estos territorios y según su opinión deberían administrarse de la manera muy fácil. Matar a todos los que impidan el negocio, a los portugueses, a otros europeos, a la población local, crear un ejército fuerte y apoderarse de todos los territorios. Y parece que al leer su informe, el Consejo de los 17 Señores dijo algo como, ¿saben qué? Es un buen documento, de verdad hay que matar a todos porque esas tierras son una fortuna, un dinero loco, porque ya en 1613 Jan Pietersen Koen regresó a las islas, a la isla de Java, y se convirtió en contador general de todas las oficinas en la colonia. En 1614 fue nombrado como director general, el segundo en el mando, y en el 1617 se convirtió, el Consejo de los 17 Señores le nombraron su gobernador general en todas las colonias de las Indias Orientales, el cuarto gobernador general en su historia. En 1618 los barcos británicos se acercaron a Yakarta para establecer su fortaleza ahí y también comerciar. Asediaron a Yakarta y Jan Pietersen Koen no opuso ninguna resistencia porque tenía barcos llenos de mercancías cerca de la costa. Entonces él subió a los barcos y fue a Java para reunir una guarnición holandesa y volver y patear el culo a los británicos. Al regresar a Yakarta, Pietersen Koen vio que el sultán local ya los había expulsado a los británicos, pero al mismo tiempo él mismo había sitiado la fortaleza holandesa y así se había rebelado contra el poder de Jan Pietersen Koen.
Este no pensó mucho, él incendió Yakarta, mató a todos, luego reconstruyó la ciudad y la convirtió en la capital de las colonias orientales, con el nuevo nombre de Batavia, y así se llamaría hasta el año 1942. Ahí acuñan su propia moneda, firman tratados internacionales y crean la primera organización militar privada de los holandeses. Y no fue un ejército simple. En cierto momento, Jan Pietersen Koen conoció sobre la gente japonesa llamada Ronin. Eran samuráis sin dueños. Ellos solían obedecer a un dueño, pero cuando éste moría, se convirtieron a menudo en asesinos a sueldo. Y al saber esa información, Jan Pietersen Koen dijo: madre mía, ¿qué es exactamente lo que hace falta en estos tiempos? Y comienza la importación de los Ronin a Indonesia. Ahí ellos sirven a los holandeses, expulsan los restos de los portugueses y otros europeos y presionan a la población local. Y su fama crece y la gente comienza a temerlos. Mientras tanto, las broncas coloniales entre los británicos y los holandeses ya causan grandes pérdidas a ambas corporaciones. Y ellos van a sus superiores y dicen que ya es imposible seguir así porque nos cortamos uno a otro en lugar de cortar a los indígenas y ganar dinero. Entonces, en 1620, ambas corporaciones, la compañía británica y la compañía holandesa, firman un tratado de amistad y cooperación para colonizar esta región juntos. Cuando Jan Pietersen Koen se entera de este tratado y de la división de las esferas de influencia, él se da cuenta de que una gran parte de las tierras fértiles todavía no pertenecen a los holandeses. Entonces él desembarca en las islas de Banda y mata a toda la población ahí, colonizando estas tierras por completo. La noticia sobre la masacre llega a Europa y causa desconcierto incluso entre los 17 señores que dicen: Koen, ¿estás loco o qué? Pero Koen les responde: miren, ¿cómo no lo entienden? Es muy rentable. Los indígenas, la población local, no quiere trabajar en las plantaciones, rebelan constantemente contra nuestro poder. Ahora los hemos matado a todos y las plantaciones son nuestras. Traemos esclavos de África porque está muy de moda ahora y ellos trabajarán en las plantaciones gratis. Y así los holandeses se unen al comercio de esclavos que está en marcha en el hemisferio occidental y traen la gente de África a las regiones de Indonesia. Hay que decir que con el tiempo los 17 señores ya no estaban encantados con Koen porque él, como un hombre que vivía alejado de la capital, de las autoridades, se convirtió en un señor feudal regional que no solo tenía sus propias ambiciones, sino también se consideraba un emperador y prestaba poca atención a lo que les decía sus superiores. Entonces, en algún momento es llamado a Holanda y mientras navega ahí sucede otra historia aterradora: la masacre de la isla Ambon. ¿Qué pasó ahí? Los comerciantes británicos fueron sospechados en conspirar contra las autoridades holandesas en la isla y por eso los sometieron a las terribles torturas y ejecuciones. Se creía que habían conspirado con la población local y también con algunos Ronin. La noticia llega a Londres y los ingleses dicen: esperen un momento. Cuando están ahí cortando a los locales es su derecho, pero han matado a los súbditos de la monarquía inglesa. ¿Cómo es posible? Si se comportan así, declaramos la guerra y ya. De alguna manera los holandeses paran esta historia, pagan reparaciones a Inglaterra, pagan dinero a las familias, dan algunos beneficios a los comerciantes británicos y se despiden de Jan Pietersen Koen. Este incidente pone fin a su carrera. En el año 1621 se funda otra compañía, la Compañía Holandesa de las Indias Occidentales, cuyo objetivo fue expandirse hacia el oeste. Esta compañía se dedica a las tierras americanas, saquea los barcos españoles en el mar y vende esclavos de África.
Asimismo, logra ocupar una gran parte del noreste de Brasil y mantener estas tierras bajo su control hasta el año 1654. También hay que volver a mencionar Japón, porque en algún momento la compañía holandesa obtuvo los derechos exclusivos para comerciar con este país y se convirtió en su único socio comercial durante gran parte del siglo XVII. ¿Por qué pasó esto? Porque los jesuitas que vivían en Japón y ayudaron a los portugueses a construir sus fortalezas y sus factorías en este país, comenzaron a convertir a la población japonesa al cristianismo, como lo hacían en las islas de Indonesia. Y los japoneses cambiaban la fe sin preguntas porque los jesuitas la promovían muy fácil. Ellos decían, Buda es Cristo. No hay ninguna diferencia. Simplemente lo llamamos así. Nuestra fe es exactamente la misma en absoluto. No hay diferencias. Por lo que resulta que ustedes son cristianos. Y esa conversión llevó al hecho de que en 1637 se produjo una rebelión contra el poder del shogun, en la cual participaron los jesuitas, claro, y los japoneses cristianos. El shogun pide ayuda a los holandeses y ellos en sus barcos bombardean las fortalezas de los rebeldes. Son capturados, juzgados y ejecutados, y con los holandeses se firma un acuerdo comercial, según el cual ellos tienen el monopolio del comercio con Japón. Pero los japoneses, ya enseñados por la amarga experiencia, no quieren ninguna presencia extranjera en su tierra, y por eso ellos emiten una ley según la cual ningún extranjero puede pisar la tierra sagrada de Japón. Por lo tanto, se construye una isla artificial llamada Dejima, y solo ahí se realiza todo el comercio. No dejan entrar a nadie más allá de esa isla, y el número de los barcos que pueden llegar al puerto, que pueden llegar al año, también es limitado. Las leyes en la isla eran bastante estrictas y los contactos con la población japonesa también estaba limitada. Solo los funcionarios y las prostitutas japonesas podían visitar Dejima. No podían vivir con un extranjero. Si una mujer daba a luz a un niño después de esas visitas, ese niño se consideraba japonés y vivía solo en Japón. Y sin embargo, es obvio que cuando nadie salvo tus barcos pueden entrar en este país y comerciar con este país, tú ganas un montón de dinero con su mercancía, lo que hacían los holandeses. En 1752, otro navegante holandés, Jan van Riebeeck, funda la colonia del Cabo en el Cabo de Buena Esperanza, en el territorio de actual Sudáfrica. El objetivo principal de este Jan van Riebeeck fue encontrar un refugio para los barcos holandeses durante su largo camino entre Europa y Asia. Pero como resultado, el Cabo se convirtió en el hogar para una gran comunidad de ex empleados de la compañía que llegaban ahí cuando expiraron sus contratos. En 1657 los holandeses firmaron un tratado con los indígenas del Cabo, adquiriendo el derecho a las tierras alrededor de la ciudad del Cabo, y eso les permitió expandir sus posiciones más allá, y ellos comenzaron a establecer sus granjas de ganado, desarrollar viñedas e importar esclavos de otras regiones africanas. Y en 1667, Gran Bretaña, a cambio de Nueva Ámsterdam, Nueva York, cedió a Holanda Surinam, que siguió siendo su colonia, la colonia de los Países Bajos, hasta el año de 1975. Así que a finales del siglo XVII, la Compañía Holandesa de las Indias Orientales era el rey del comercio internacional, una corporación más grande y de hecho un imperio que tenía colonias en todo el mundo. En su apogeo empleaba 50.000 personas, lo que en nuestros días también es una cifra muy grande. Las segundas y las terceras generaciones de los europeos nacían en las colonias y a menudo se convertían en sus gobernantes.
Parecía una corporación marítima tan fuerte que nada podía sacudirla. Debía hacerse más rica con cada siglo y no está claro a dónde se fue y por qué no vivió hasta nuestros días. Llega el siglo XVIII y con este siglo llega la decadencia de la corporación holandesa. Y la primera razón de este declive fue el té. Lo que pasa es que las especias sí que continuaron existiendo como productos ya habituales. Existía su mercado de ventas y tal. Pero de repente apareció el té y se hizo mucho más popular. Y el té estaba en las manos de los británicos. El hecho es que en 1659 los piratas chinos expulsaron a los holandeses de la isla de Taiwán y así las relaciones con China terminaron. Pero como sabemos, el lugar santo nunca está vacío, entonces los británicos rápidamente ocuparon este nicho. Firmaron una serie de tratados con China y comenzaron a exportar el té en grandes cantidades. En 100 años, este mismo té llevaría a Inglaterra al pecado mortal, sobre lo que hablamos en el vídeo de las guerras del opio. Así que los holandeses no pudieron seguir la moda y comerciar con una mercancía más popular del siguiente siglo, del siglo XVIII. Pero la segunda razón de su debilitamiento era más seria porque fue corrupción. Las islas están muy lejos. Todas las colonias de la compañía holandesa de las Indias Orientales están muy lejos. Entonces, ¿qué está sucediendo ahí? ¿Qué leyes hay en práctica? ¿Qué está haciendo su gobernador general? No era tan fácil a conocer. Y con el tiempo, el autogobierno que ya existía en la época de Jan Pietersen Koen, nuestro favorito, creció a alturas sin precedentes. De hecho, las colonias se convirtieron en un estado dentro del estado, con sus costumbres, con una mezcla de costumbres asiáticos y europeos, cuando la gente ganaba efectivo negro y cuando los intereses personales comenzaron a prevalecer sobre los de la compañía. La tercera razón eran británicos porque ellos comenzaron a romper los acuerdos de amistad y amor e interferir en el monopolio. No actuaban por la fuerza, actuaban por la diplomacia, ofreciendo a los sultanes locales el mejor precio. Y por supuesto los sultanes locales intentaban comerciar al margen y cada vez más a menudo porque a finales del siglo XVII los holandeses ya no podían controlar todo porque sus colonias estaban tan dispersas unas de otras y todas exigían atención, simplemente no tenían tanta gente. Además, durante los siglos XVII y XVIII había varios enfrentamientos armados entre los británicos y los holandeses y en el año 1784 los británicos por fin derrotaron a los holandeses y conquistaron el mar y ya amenazaban con desembarcar en la tierra Holanda. En esta guerra Holanda perdió un montón de barcos y plata y eran los barcos y la plata de la compañía holandesa de las Indias Orientales porque son monopolistas, tienen dinero, ¿quién sino ellos van a asumir esa responsabilidad y esos expensos de la guerra cuando tu país es atacado? La compañía cae en decadencia en 1799, es liquidada. ¿Qué quiero decir en la conclusión? Era una corporación internacional única y la primera sociedad anónima tan exitosa. Patrocinó muchas expediciones, abrió nuevas rutas comerciales, compiló una serie de mapas geográficos y puso a disposición una variedad de productos raros para personas de diferentes partes del mundo. Porque el comercio no solo se trata de comprar especias, también es la venta de los productos europeos. Como por ejemplo, al mismo Japón, los holandeses trajeron telescopios y chocolate. Y junto con la compañía holandesa apareció tal instrumento financiero importante como las acciones, porque gracias a su venta la empresa creció tan rápido. Y hoy en día este instrumento sigue ganando dinero para la gente que lo posee.
Pero el genocidio de la población local, la esclavitud y la colonización también son parte integral de la historia de la compañía holandesa, que sobrepasa a todos sus logros y se queda para siempre en la memoria de la gente. Al igual que todo el mal que un hombre crea sobrepasa a sus otras acciones y se recuerda durante muchas generaciones.